antes, pues puede quedar un poquito sesgado. Imagínense que en la actualidad nosotros fuéramos con, en dado caso, los pacientes, y a los pacientes les dijéramos, oye, ¿cómo quieres que funcione el IMSS o cómo quieres que funcione el ISSSTE o Secretaría de Salud o a nivel general, ¿no? Entonces ellos pues nos van a dar su perspectiva sobre algo que pudieran imaginar que es el servicio que necesitan, más obviamente aquel que pudieran ocupar precisamente para manejar su condición de salud. Por el otro lado, más abajito tenemos a Crosby, donde nos dice que es adecuado a los requerimientos en concordancia con los requisitos. Y entonces, en esta otra, digamos, en este otro concepto, quitamos de lado, en este caso, al usuario y ponemos mucho más en cuenta a la organización. Entonces, también está un poquito sesgado porque en este caso voy a poner en perspectiva lo que quiere ofrecer la organización. Sin embargo, pues tampoco es algo digamos, tan particular, porque ahí, pues obviamente dejamos de ver a las necesidades de los pacientes en el caso de salud. Bien, aquí en este cuadrito observamos una de las características que menciona Deming precisamente y que pues es el más utilizado y requerido precisamente por esta perspectiva que nos da. Ya vimos un poquito la definición de calidad. Más abajito, en donde están las flechitas, nos habla de la norma de desempeño y nos dice Deming que la calidad tiene escalas. Vamos a usar estadísticas para medir el desempeño de todas las áreas. También nos critica el concepto de cero defectos, como lo propone Crosby. Y en este caso, Juran nos dice que, bueno, pues hay que evitar campañas para realizar trabajo perfecto. Entonces, digamos que no existe precisamente la perfección, ni tampoco existen los cero defectos. Por eso precisamente también nos dice Deming que tiene que haber algo aceptable, ¿no? Algo que satisfaga a todas las partes. Bien, tenemos en cuanto a la estructura, pues tenemos 14 puntos para mejorar la calidad, 14 puntos para la gerencia, y en el caso de Lloran nos dice que son 10 pasos para mejorar la calidad. Ahorita en otra diapositiva les voy a poner esta listado. Tenemos la base de mejoras, que en este caso también nos dice que es una mejora continua, porque en este caso vamos a reducir, digamos, bueno, nos habla de las varianzas, pero nosotros lo utilizamos más como desviación estándar, que son aquellos resultados que más se alejan de, digamos, el promedio de la media, que es la que estamos buscando que se acepte. Entonces, en este caso, pues buscamos que esas desviaciones estándar pues queden mucho más cercanas precisamente al valor promedio buscado. En este siguiente diapositiva vemos los costos y nos dice que, bueno, también nos dice que la mejora continua no tiene punto óptimo digamos, de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente también critica mucho lo de que lo barato sale caro, ¿no? En este caso, también tener, digamos, insumos, elementos, personal, ¿no? Que se le paga muy bajito el salario, pues obviamente, pues va a tener algunas condiciones que pues no van a ser satisfactorias. Y pasamos al trabajo en equipo y nos dice Deming que tiene que haber una participación de todos los empleados en la toma de decisiones y eliminar las barreras entre departamentos, que también es otra parte importante, porque tanto Juran como Crosby lo que buscan es que existan equipos especializados en calidad y es muy difícil trabajar calidad cuando solamente existen algunas personas que tienen el conocimiento y no involucramos a la organización. Porque finalmente la organización, el personal operativo es el que pues hace la calidad, ¿no? Entonces, el directivo probablemente nada más digamos que vigila y observa los resultados. Bien, entonces el ciclo de Deming pues es una secuencia lógica de actividades, es la herramienta para la mejora. Con esta identificamos y eliminamos errores o desviaciones, por eso menciono mucho las desviaciones estándar. Permite la gestión efectiva de actividades y nos lleva pues al mejoramiento continuo. En este caso, bueno, en sus etapas, planear es la esencia precisamente para poder lograr una buena acción. Entonces, nos piden planear o identificar todos los detalles que puedan tanto incidir de manera positiva como negativa para lograr el resultado. Hacer, bueno, pues es desarrollar los pasos conforme se da la planificación. En este caso, verificar y actuar tiene que ver con la forma en cómo vamos realizando las actividades y tomar las decisiones en tiempo oportuno y de una manera adecuada para precisamente poder corregir y llevar a buen rumbo precisamente el logro de los objetivos o resultados. Bien, entonces, bajo este escenario, así como vimos un poquito del PODC, donde pues mencionábamos las etapas o actividades, aquí también en el PHBA o en el ciclo de calidad tenemos igual, pues una serie de actividades que se necesitan realizar. Y como decíamos en las diapositivas previas, pues planear es precisamente el punto importante porque a partir de él vamos a identificar toda la información que nos ayude precisamente a poder hacer las actividades de manera adecuada. Entonces aquí tenemos en la planeación
pues definimos el proyecto, analizamos la situación actual, en este caso, pues todos los datos que nos dicen cómo vamos a, bueno, más bien qué vamos a requerir mejorar y cómo vamos a poder solucionarlo. En este caso, pues se hacen lluvias de ideas para analizar las causas potenciales y a partir de identificar la causa potencial y de jerarquizarla, cuál es la que nos va a dar los resultados más inmediatos y en mayor proporción, pues planificamos la solución. Si ustedes observan abajito, nos dice hacer y hacer, pues simplemente es implementar la solución. Si vemos esta siguiente diapositiva, tenemos igual verificar, medir los resultados. Si yo hago una propuesta de cambios, pues tengo que identificar precisamente si vamos mejorando. Y finalmente estandarizamos el mejoramiento. En este caso, como también en su momento mencioné en la clase pasada, el PHBA se hace con programas piloto. O sea, vamos a cambiar ciertos aspectos para ver si dan los resultados y a partir de ahí, pues ya lo generalizamos, pero no lo aplicamos en todo el proceso, ni en todas las etapas. Nos vamos precisamente de a poquito en poquito. Y finalmente actuar nos dice, pues, documentar la solución, ¿no? En este caso, pues, damos las lecciones aprendidas, las correcciones o mejoras, y a partir, bueno, pues se convierte en el punto de partida para el siguiente ciclo de mejora continua. Como les decía, aquí tenemos los 14 puntos de Deming. Yo les puse ahí entre paréntesis, pues algunas situaciones que pues uno va identificando, ¿verdad? Con respecto precisamente al sistema de salud. En este caso, por ejemplo, vemos la conciencia en los propósitos, bueno, porque los médicos se integran a una institución hospitalaria, a una unidad médica, pues porque buscan la salud de la población. En este caso, pues no nada más, digamos, cubrir la consulta, ¿no? O cubrir una cuota precisamente de pacientes atendidos, porque la productividad es la salud de la población. Mientras más saludables tengamos a las personas, pues eso significa que el sistema de salud, pues es más eficaz y eficiente. Adoptar nueva filosofía, como ya se ha visto en muchos aspectos, pues se busca que se tenga una mejor atención al paciente y el centro es el paciente y no el expediente o la enfermedad. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios, como les decía, lo barato sale caro. Establecer liderazgo en todas y cada una de las personas. Eliminar eslogan vacíos. Aquí en este caso, bueno, pues lo que vivimos, ¿no? Que ya ahora todo es bienestar y pues bueno, ya sacarlo de ahí de ese punto o trasladarlo a números, pues es un poquito complicado. Eliminar cuotas numéricas, bueno, en este caso medir por expediente, por consulta, por nota, por tiempo, es bastante complicado porque no me dice realmente si estoy logrando la salud en la población o no. Establecer entrenamiento del trabajo, en este caso, por ejemplo, la seguridad del paciente, también obviamente la seguridad para el personal de salud. Desechar temores, en este caso, pues hablamos de la estabilidad laboral. En un principal, digamos, entorno, ¿no? Que es la contratación, la rescisión, los cambios, como lo que sucedió cuando se integró el IMSS Bienestar, ¿no? Que en este caso pues son salarios más bajitos, lugares más, digamos, lejanos, y bueno, pues hay gente que obviamente le están cambiando la plaza para ese tipo de programas. Entonces, pues de ahí vienen también precisamente este tipo de condiciones. El otro, romper las barreras entre departamentos, que realmente existen equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios para poder lograr el objetivo que es la salud de la población. Tomar acciones para lograr la transformación, en este caso, pues que quede como política pública, como un estatuto, lineamiento dentro de las instituciones. Mejorar siempre y constantemente el proceso de producción y servicio, por ejemplo, el referencia y contrarreferencia, y bueno, pues en algunos casos, la subrogación de servicios, ¿no? La prestación de servicios. Desistir de la dependencia de la inspección en masa, que en este caso pues no existan capataces, porque existe un buen ambiente laboral. Remover barreras para apreciar la mano de obra, en este caso pues igual el reconocimiento de los profesionales que obviamente logran los resultados, ¿no? En este caso pues hablamos de una jerarquía, pues los internos de pregrado, los de servicio social y los residentes, que pues son los que están todo el tiempo de manera directa, pues digamos realizando acciones. Y finalmente reeducar vigorosamente, en este caso pues es motivar a la gente a que se siga preparando. Bien, si ustedes observan, pues les da 14 tips a las administraciones o a las gerencias o a los grupos gerenciales para precisamente lograr los mejores resultados. Bien, entonces en este caso, también algo importante es que necesitamos el liderazgo en el personal. Entonces, por eso se busca precisamente que las personas tengan ciertas características para lograr precisamente los resultados. Si ustedes observan, ahí tenemos en el circulito, pues obviamente las 4 etapas de la calidad: planear, hacer, verificar y actuar.
Tenemos las entradas, que en este caso pues, son los requisitos del cliente, pues el cliente interno o externo, alguien que necesita los servicios de un departamento o una área. Tenemos las expectativas de las partes interesadas, la organización y el contexto. En las salidas, que es a la derecha, tenemos la satisfacción del cliente interno o externo, los resultados del sistema de gestión de la calidad, que es el SGC, y tenemos productos y servicios. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta en esa condición de la satisfacción del cliente o que logramos los resultados del sistema de gestión? Pues utilizamos un indicador que se llama KPI, que es Key Performance Indicator, o en dado caso, indicador de desempeño clave, ¿no? Entonces, en este caso, es un dato que me va a decir cómo realmente se está comportando mi sistema. Entonces, esta métrica pues, nos ayuda a ver precisamente el rendimiento. Ahí lo pongo como empresa, pero realmente es de una organización. Entonces, en este caso, es importante tener KPIs o indicadores para tomar decisiones basadas pues, en datos objetivos, ¿no? En este caso, pues muy puntuales. Bien, ahora, como les decía, al centro está liderazgo, ¿no? En este caso, pues son personas que no se conforman, que tratan de mejorar sus condiciones y que en este caso, pues van a impactar precisamente dentro de la implementación de esa calidad. Por ejemplo, el primer punto que tenemos es el apoyo a la operación. Eso es algo que a veces le sufrimos precisamente en las organizaciones porque son renuentes a hacer cambios. En algunos casos, ¿no? Cuando tenemos reuniones precisamente de equipos de mejora, lo primero que tenemos que eliminar, pues, es que salga la persona de la zona de confort, ¿no? En este caso, pues, es gente que ya trabajó muchos años, que ya domina el proceso y que, pues, se sienten conformes porque, pues, digamos que ellos van realizando la actividad. Sin embargo, normalmente cambia el contexto de la organización y entonces, pues, bueno, o cambian o cambian, ¿no? Entonces, en este caso buscamos gente o el liderazgo es gente que apoya precisamente estos cambios. También, en dado caso, dentro del liderazgo es que se permita la evaluación del desempeño, ¿no? Que haya una introspección, que uno mismo se evalúe, una autoevaluación, y que a partir de ahí, pues uno defina precisamente si necesita o no mejorar. En este caso, también el liderazgo nos lleva a las mejoras de los indicadores de desempeño clave, porque, bueno, pues en este caso, si yo ya estoy operando de una manera diferente, yo me autoevalúo, pues en dado caso, pues voy a buscar precisamente las causas que no me permiten llegar a los resultados y entonces empiezo a mejorarlos. Y finalmente también nos dice que a partir precisamente de esa, por lo menos, inicio de la implementación de un ciclo de calidad, pues ya tengo datos para poder planificar y en dado caso para implementar precisamente nuevos cambios, ¿vale? Entonces, ¿qué se necesita normalmente cuando tenemos calidad? Pues gente que requiera o que tenga el interés más bien de querer hacer cambio. Bien, en este caso, yo les ponía precisamente este mapa de procesos, ¿no? De una institución privada en donde, bueno, pues a lo mejor ya tienen un PODC, que en este caso, pues es planear, organizar, definir, controlar, y ellos ya hacen su proceso. O sea, finalmente ya tienen clientes, van a seguir buscando clientes a través de los procesos de salud, bueno, los procesos de atención al paciente, pues van a lograr precisamente retenerlos o a lo mejor tener recomendaciones para que lleguen nuevos pacientes. Pero en este caso, pues también podemos ir mejorando precisamente esas condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso pongo el ejemplo de una institución privada en el que no se van a conformar simplemente con los pacientes que tengo y que llegue alguno que otro referido, sino que constantemente las instituciones privadas o las organizaciones privadas buscan precisamente tener una maximización de la productividad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues obviamente implementar un ciclo de mejora o un ciclo de calidad, tomamos una partecita del proceso, que es el que a lo mejor no está llegando a los indicadores clave, y entonces a partir de ahí, pues implemento un programa piloto para ver precisamente cómo puedo lograr esos cambios. Normalmente lo que buscamos es, por ejemplo, en urgencias, que podríamos hablar de tres turnos, el diurno, el nocturno y el vespertino. En dado caso, pues yo tomo uno que, digamos, esté bien controlado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en las mañanas, que pues finalmente pues es el paso de visita, pocos ingresos, etcétera, ¿no? A lo mejor en la tarde tengo más ingresos y en la noche pues tengo menos personal. Entonces, en este caso voy a buscar precisamente el servicio que tenga menos problemas o que esté más controlado o que la gente esté más comprometida y entonces ahí lograr precisamente esos cambios. Yo normalmente bueno, me encantan las series, ¿no? Estas dramáticas que presentan precisamente, pues algunas áreas precisamente de estas condiciones. Eh, Hay una serie en plataformas, ¿no? En streaming que se llama Servicio Nocturno y habla precisamente de un área de urgencias en donde hay
una serie de médicos que son varios de ellos como médicos de guerra, fueron militares o finalmente médicos que se fueron a la guerra y que ellos atienden precisamente digamos, este tipo de urgencias. Y hay digamos, una de las protagonistas que se propone precisamente para ser digamos, la jefa de servicio de urgencias en el turno nocturno, ¿no? Entonces, se enfrenta a varios retos muy interesantes que finalmente siempre terminan con que es la gente la que genera el problema. Pero bueno, ahí, si ustedes quieren, digamos, ver un proceso de ciclo de mejora continua, de cómo se trabaja con la gente, cómo hay características de liderazgo, esa serie que se llama Servicio Turno Nocturno, algo así, es un ejemplo precisamente de cómo hacer pequeños ciclos de mejora continua para poder hacer precisamente esas mejoras. Bien, hablando de los KPIs, bueno, en este caso hay muchos KPIs, ¿no? Dependen mucho precisamente de la partecita de la organización en la que yo quiera hacer esas mejoras y cómo voy a ir midiendo. ¿Qué es lo que medimos con los KPIs? Bueno, pues podemos medir tiempo, podemos medir calidad, los comportamientos, la utilización de recursos, los ingresos, la satisfacción del cliente, ¿no? Que habla por sí misma, el valor total del cliente, que en este caso es el costo total del tratamiento. Tenemos la tasa de conversión cuando utilizamos publicidad. Por ejemplo, ahí nos dice un indicador publicitario, el número de interacciones en una red social contra la cantidad de ingresos. Tenemos también el retorno de la inversión publicitaria, que en este caso es ese mismo indicador publicitario, que es el gasto en publicidad contra los ingresos referidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de los indicadores publicitarios, pues ahí es donde compiten, por ejemplo, Google con Facebook, con TikTok, porque pues, obviamente ellos andan buscando clientes a quien promocionarles sus productos y a partir de ello, pues ellos empiezan a monetizar, ¿no? Entonces, toda esa partecita precisamente tiene que ver con las compras y ventas, ¿no? ¿Cómo creamos los KPIs? Bueno, pues lo primero que tenemos que buscar es qué queremos medir y para qué lo queremos medir, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía, bueno, pues yo tengo mucha gente que está sentada, que se han quejado porque no los atienden, pues te voy a medir el tiempo que estás frente al paciente, ¿no? Hay veces que el paciente pues está ahí sentadito y el médico está haciendo otras cosas y le dice que un momentito y entonces pues ahí voy a buscar medirles la percepción del paciente, ¿no? Y entonces pongo una pregunta en la que le digo, ¿cuánto tiempo pasaste sin que te atendiera el médico ya dentro del consultorio? ¿No? Ah, bueno, pues me pasé 5 minutos porque me dijo que me esperaba. Entonces, depende precisamente qué es lo que yo quiera mejorar o qué quiero corregir o qué quiero en dado caso establecer de manera estandarizada y a partir de ello pues establezco esas variables que me van a incidir sobre esa característica del proceso. También tiene que ser algo concreto, es algo que quede muy, digamos, observable, ¿no? Algo que pueda ser medible y que puede ser cuantificable. En este caso, si simplemente le digo, ¿y cómo se sintió dentro de la consulta? Pues es una pregunta muy abierta, pues a lo mejor yo venía de malas y pues me sentí mal, me sentía de buenas y pues entonces le di más tiempo al médico para que pues, obviamente me atendiera. Entonces, hablar de percepciones tiene que ver con también la forma en cómo llega el paciente al consultorio, ¿no? Entonces, hay cosas que son, pues, digamos, subjetivas y que pues no pueden ser tan fácilmente medibles. Pero si yo hablo de cuánto tiempo pasó para que lo atendiera el médico una vez que ingresó al consultorio, pues ahí ya no hablo de percepción, ahí lo que estoy diciendo es algo real, algo medible. Llegué, me senté en la silla, vi mi hora de entrada y pues me di cuenta que en 5 minutos pues, no había pasado nada, ¿no? Entonces ya estoy tomando precisamente en cuenta algo muy concreto. También tienen que ser constantes, eso significa que siempre permanezcan en el proceso, ser específicos, que pues obviamente tengan unidades de medida y finalmente fijar una periodicidad que muestre los avances del proyecto. Bien, ¿para qué los utilizamos? Pues para saber qué tan cerca estamos de los objetivos, mejorar el desarrollo del plan de negocio, maximizar el rendimiento, poder identificar y corregir los resultados de manera periódica y finalmente aportar información cuando queremos tomar decisiones. Que de hecho, igual, pues en algún momento probablemente se los puede haber platicado, es algo pasional, pero algo que hacemos precisamente con los trabajadores es eso, medirles el desempeño, ¿no? Porque finalmente cuando hablamos de un despido, pues es un poquito complicado porque si yo quiero despedir a alguien, pues tengo que buscar la forma, ¿no? Y en este caso, pues obviamente tiene que ver el desempeño y entonces, aunque me demanden, pues ahí tengo las pruebas de que pues, la persona no se desempeñaba conforme se solicitaba y entonces es un despido justificado. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues estamos aportando información real, no es algo que yo me invente.
Bien, en este caso, pues hay varias instituciones. Aquí les pongo un mapita que está disponible en la página de Salvador Subirán, en donde pues vemos precisamente que ellos entraron precisamente en un sistema de gestión de calidad y pues bueno, lo que quieren mejorar pues es obviamente la percepción. Como les decía, es bien interesante porque muchas veces dan por hecho mucha gente, ¿no? Hasta los mismos estudiantes o los mismos médicos que ya están trabajando ahí que siempre van a tener presupuesto o que en dado caso pues siempre van a permanecer y curiosamente nos dieron una sacudida en la época actual porque pues es lo que dicen, bueno, como para qué te voy a dar más presupuesto si realmente no tienes tantos pacientes o te tardas mucho tiempo en atender pacientes. O en dado caso es para qué te doy más dinero de becas para hacer proyectos de investigación si realmente no veo algo real en el paciente que tú le puedas ayudar, ¿no? Entonces, por eso también, pues obviamente la fiscalización de los recursos, sobre todo los económicos, pues atienden a mejorar el proceso de atención. Bien, antes de pasar a esta, si ustedes observan aquí el centro de la imagen, tenemos precisamente, dice sistema de gestión de calidad, ¿sale? Que de hecho ese es el siguiente punto, porque como lo mencionaba también en la clase pasada, nosotros tenemos métodos o procesos, ¿no? Proceso productivo, proceso de calidad, y eso se convierte en un sistema de gestión porque todo el tiempo lo estoy realizando. Entonces, el sistema de gestión de calidad se convierte en parte de los sistemas integrados de gestión. Entonces, un sistema de gestión, pues es el conjunto de recursos humanos y materiales que se rigen por procedimientos que se ejecutan dentro de un conjunto de procesos interrelacionados porque queremos lograr un objetivo común. Ahora, ese sistema integrado de gestión pues facilita precisamente todos los demás procesos o métodos que utilizo para corregir o para poder controlar mi proceso. Como les mencionaba, bueno, pues cuando integramos precisamente sistemas depende de lo que yo quiera controlar, pero normalmente es calidad, seguridad y la protección ambiental, ¿no? Que son los más conocidos. Y luego ya algunos pues muy particulares dependiendo precisamente de la organización y de lo que produzca. Bien, entonces, a partir de estos conceptos, digamos, generales, tenemos el proceso administrativo. Si ustedes observan el proceso administrativo, pues es un PODC, un proceso productivo, planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, el proceso administrativo es la metodología básica para aplicar cualquier enfoque de administración, en este caso en el sistema de salud, ¿no? Estos sistemas están conformados por organizaciones sociales, o sea, por equipos de trabajo, por áreas o departamentos, y tienen como principal objetivo otorgar servicios de salud con calidez y calidad a las diferentes comunidades. Bien, una organización normalmente tiene tres niveles de actuación. Tenemos el nivel institucional o el nivel directivo, el nivel gerencial, y pues es la cúpula de la organización. Tenemos el nivel medio, que en este caso pues está entre el institucional y el operacional u operativo. Y luego tenemos el nivel operacional, que pues se caracteriza precisamente por la ejecución de las actividades. En este caso, pues ahí nos menciona la racionalidad técnica. Bien, cada nivel organizacional tiene un papel importantísimo dentro de la acción empresarial y obviamente pues tienen que ponerse en marcha todos en su conjunto para poder establecer la estrategia y que ésta pues nos ayude a lograr los objetivos planteados. Entonces, cada uno tiene su propio rol, sin embargo es una parte importante precisamente para poder lograr llevar a cabo el proceso administrativo. Bien, entonces, ese proceso administrativo es el medio en el que vamos a integrar diferentes actividades para poner en marcha esa estrategia organizacional. Bien, entonces, primero, pues vamos a definir los objetivos organizacionales, después vamos a formular la estrategia que la organización va a pretender desarrollar. Para esa estrategia, pues necesitamos analizar el ambiente, la tarea que va a desempeñar, la tecnología o los recursos, así como las personas que van a estar involucradas. Y al final, pues vamos a administrar precisamente la acción, perdón, organizacional al poner en práctica la estrategia, ¿vale? Entonces, en este caso, pues la acción organizacional entra dentro del proceso administrativo porque, pues planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos. Bien, en la administración todos los sistemas de salud comprende cuatro etapas: planeación, organización, dirección y control. Ahora, estas cuatro etapas se dividen en dos fases. La fase estructural, que es, digamos, la fase mecánica, que es donde planeamos todo y ponemos todo documentado. Y luego tenemos la fase operacional, que es la fase dinámica, que en este caso, pues, es la ejecución de lo que hemos planeado y hemos documentado.
¿vale? Entonces, en este caso, pues cuando aplicamos de manera adecuada el proceso administrativo, pues en el caso de los servicios de salud se otorgan con calidad y calidez. Bien, entonces, la planeación, en dado caso, nos ayuda a la pregunta de qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces, en la planeación tiene que haber información de las metas, objetivos, estrategias y planes. La organización se responde la pregunta qué se va a hacer y quién lo va a hacer. En este caso, es la estructura y la administración de los recursos humanos. En la dirección es cómo lo vamos a hacer y cómo se está haciendo, ¿no? Entonces ahí necesitamos la motivación, el liderazgo, comunicación y los comportamientos, tanto individuales como de grupo. Y terminamos con el control, cómo se debería hacer y en dado caso, cómo se debería estar haciendo. Tenemos ahí las normas, los estándares, los resultados previos y también el ejemplo de organizaciones exitosas. Entonces, en este caso, dentro de un hospital, pues tenemos precisamente, bueno, dentro de una unidad hospitalaria tenemos esos 4 procesos, esas 4 etapas, ¿sale? Con cada una con su propia información. Bien, ahora, en este caso, pues también existe precisamente la jerarquización o departamentalización y su descripción de funciones, porque cada área, departamento, servicio son independientes de todos y cada uno de ellos, pero bueno, finalmente forman parte de ese proceso. Bien, ahora, entonces, en este caso, el proceso administrativo en salud, pues vamos a platicar un poquito de las 4 etapas. Bien, entonces, en este caso, cuando hablamos de planeación, tenemos que tomar en cuenta que no se maneja una unidad hospitalaria de manera individual, ¿no? Aunque a veces parece que hay gente que sí lo piensa así. Entonces, lo podemos leer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero con leer ese proceso administrativo? Que el sistema pues se va a dividir en subsistemas, esos subsistemas pueden tener programas, esos programas se van a implementar a nivel institucional y esas instituciones tienen que llevarlo a cabo a través de las unidades operativas, que en este caso son las unidades de salud, ¿vale? O en dado caso, como les decía, lo leemos al revés, cada unidad de salud o unidad operativa se rige por las condiciones y características de las instituciones para lograr los programas que se lleven a cabo dentro de esa institución y finalmente, pues esa institución, al cumplir con esos programas, pues va a lograr los resultados que se planteen para el subsistema y finalmente que el sistema de salud pues logre precisamente el objetivo principal. ¿Vale? Entonces, en este caso ya se los había puesto en un mapita desde la primera clase, en donde tenemos el sistema de salud y las unidades operativas son una partecita de todo ese sistema. Bien, entonces en la planeación, como les decía, bueno, pues planteamos el camino hacia donde se dirige el sistema de salud y por esto, bueno, pues la planeación es el punto inicial de ese proceso administrativo. Y ahí siempre vamos a encontrar información que responda al qué queremos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Esta planeación promueve eficiencia y optimización de recursos. También tratamos de reducir costos y tratamos de de incrementar, perdón, la productividad. Entonces, necesitamos establecer objetivos y resultados muy claros, muy bien definidos y sobre todo, como les decía hace ratito, con los KPIs medibles. Necesito saber cómo voy avanzando. Ahora, ¿cuáles son las ventajas cuando realizamos una planeación en el sistema de salud, en una institución o en una unidad de salud? Pues porque definimos los objetivos del sistema de salud, establecemos alternativas de solución para hacer frente a las contingencias que se puedan presentar en los puntos futuros, reducimos al mínimo las amenazas o riesgos porque tratamos precisamente de identificar aquellas condiciones que puedan generar problemas de acuerdo con el entorno donde se encuentre tanto el sistema como en todo caso las unidades. Y finalmente, pues establecemos bases para efectuar los controles. Y eso es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo, ¿no? Que pues obviamente digamos, le midan el trabajo o le midan los resultados y que pues obviamente se vean los puntos de mejora. Bien, también esta planeación nos ayuda precisamente porque a nuestros proyectos, metas o objetivos nos dan la factibilidad, ¿no? En este caso, pues desde la planeación vemos si tenemos o no los recursos, nos permite ser objetivos, que en este caso, pues que sean alcanzables y no nada más sueños, que sean flexibles, en este caso se van a adaptar a las condiciones tanto actuales como futuras, y finalmente a través de esos datos, a través de esa información, pues podemos cambiar las estrategias, ¿no? En dado caso, pues siempre vamos a buscar que eso sea mejor, que se haga más rápido, que se haga más eficiente, con mayor calidez, con mayor calidad, y pues no finalmente como se vaya presentando. Entonces, en este caso,
Cuando aplicamos precisamente estas condiciones de planeación y de administración, pues damos, digamos, los cimientos precisamente de nuestro proceso administrativo. Bien, ahora, ¿qué necesita saber un planeador o alguien que hace planificación? Porque también, como les decía al principio, ¿no? La clase pasada, pues ya eligieron al mejor médico, al médico más preparado, al médico más, digamos, carismático, ¿no? Porque luego hacen eso, al más popular, y entonces lo ponemos a dirigir, ¿no? Entonces, en este caso, pues necesitamos ciertos conocimientos en dado caso, las regiones, ¿no? Bueno, dentro de otros puntos. Pero necesitamos saber la localización geográfica de las instituciones, la estructura territorial de cobertura o de la población que vaya a tener el alcance, las características del medio ambiente, también pues, obviamente para identificar condiciones de contaminación, zoonosis, vectores, etcétera. Medios de comunicación y medios de transporte, porque muchas veces es, pues ponlo en tal lugar, ¿no? Y cuando pues está tan alejado de ciertas poblaciones que se tardan 2 días en llegar. Características demográficas y características culturales. Bien, también necesitamos saber el estatus económico de las comunidades que vayan a estar, digamos, dentro de la cobertura de esa institución o de esa unidad, ¿no? Porque también a partir de ello se planea la capacidad de los servicios de salud. Por eso también es importante que ustedes siempre, digamos, recuerden cómo se integra el sistema de salud, porque en dado caso, pues hay segmentos de población que sí tienen acceso o los medios para poder tener una atención médica privada. Sin embargo, pues hay otros que van a tener en dado caso empleo, ¿no? Que son los formales, los que se protegen por seguridad social, pero también tenemos población que no cuenta con ninguno de los dos, que no son empleados formales y que no tienen la capacidad económica, y pues a ellos también hay que hacerles, digamos, fácil el acceso precisamente a los servicios de salud. Entonces es muy importante también conocer esas condiciones. El tipo de vivienda y urbanización, que de hecho es bien interesante, ¿no? Porque es curioso una estadística del INEGI en donde pues nos piden precisamente los materiales con los que construimos las casas y en su momento, bueno, pues el adobe, ¿no? Que se utilizó para cierto tipo de construcciones, pues digamos en zonas de alto poder económico o poder adquisitivo, y al adobe se le consideró un material de lujo. Y entonces, pues se decía, bueno, pues ellos tienen una barda de adobe, ¿no? Perimetral en su residencia, y pues qué padre, ¿no? O sea, tienen un buen poder adquisitivo. Pero en muchos pueblitos las casas son de adobe, que no tienen piso, que no tienen, bueno, que su techo es de lámina, que no tienen buenas condiciones para, pues, evitar las inclemencias de la intemperie. Y entonces se les consideraba también que su construcción era de lujo. Cuando dices, oye, espérate, o sea, el adobe que se utiliza aquí es porque no existe otro tipo de material que pueda utilizarse, pues, barato, ¿no? Que en este caso el ladrillo, el bloque, el cemento, etcétera, ¿no? Pues los utilizan de barro. Entonces, también es muy interesante porque hay veces que hay gente que simplemente pone ciertos criterios porque es lo único que ha visto en su comunidad y no voltea a ver precisamente todo el entorno, ¿no? Por ahí se tuvo que hacer ciertas adecuaciones porque pues también se estratifican las colonias, ¿no? Y entonces hay colonias de bajo poder adquisitivo, de medio poder adquisitivo y las de alto poder adquisitivo. Entonces también tiene que haber esos criterios. Bien, también en este caso, pues vamos a colocar la filosofía, que en este caso es el conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de ser del sistema de salud y van a presentar precisamente el comportamiento ante la sociedad. Algo que les decía también la clase pasada es que muchas veces cuando contratamos a alguien, pues les preguntamos, oye, ¿por qué quieres ingresar a esta institución, no? Y pues resulta que ni siquiera la conocen, que no tienen mucha información, que no conocen ni la clínica, pero bueno, pues finalmente los contrataron y les van a pagar una nómina. Tenemos también los valores, ¿no? En este caso, las pautas de conducta, principios que orientan a los integrantes del sistema, que también es muy interesante porque tenemos sistema público y sistema privado, ¿no? Entonces, el sistema privado, pues no entra dentro de los conceptos de ética y de anticorrupción, etcétera, que tiene el sistema público. Tenemos el compromiso, también la responsabilidad del sistema de salud ante la sociedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, de los valores, pues hablamos que una institución pues tiene compromiso social, innovación continua, responsabilidad profesional, la solidaridad del trabajo en equipo, que sus profesionistas se actualicen, la equidad y finalmente la actitud de servicio. Bien, en el caso de la misión, pues también debe estar precisamente en la planeación y pues definimos la razón de ser del sistema de salud, ¿verdad? Y ahí tenemos precisamente algunas preguntitas que nos orientan para poder establecer esa misión.
Y ahí abajito tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos el Hospital General de Culiacán y nos dice otorgar servicios de atención médica especializada con provisión de infraestructura humana, física y tecnológica, comprometidos con el bienestar de nuestra sociedad de manera solidaria, centrada en la seguridad del paciente y del prestador de servicio, que contribuyan a mejorar la salud de los usuarios del Hospital General de Culiacán. Bien, entonces en este caso, bueno, pues digamos que en ese párrafo, pues vamos respondiendo algunas de las preguntitas precisamente que tenemos arriba. Una de las características de la misión es que es algo amplio, ¿no? Digamos, involucra a todos, ¿no? En este caso, usuarios y prestadores de servicios, que es motivadora. En este caso, nos motiva tan solo a prestar el servicio y también a obtenerlo. Es permanente, en este caso, pues no tiene tantos cambios y finalmente es congruente con lo que le compete a la institución. Aquí tenemos la visión. En este enunciado vamos a dar a conocer qué es lo que queremos lograr, ¿no? En este caso ya estamos en un punto inicial y cómo vamos a llegar hacia un punto en el futuro. Entonces, en este caso tenemos igual el ejemplo, ser una institución de clase mundial para la atención, educación e investigación médica, con alta capacidad resolutiva, centrada en la seguridad del paciente, con reconocimiento social y profesional a nivel nacional e internacional. Ahora, también cuando se crea una visión hay que tener mucho cuidado, porque normalmente la visión tiene que reflejar aquello que no tenemos y que queremos lograr. ¿Por qué lo menciono? Porque en dado caso, si yo hablo, digamos, de valores, ¿no? A que el personal del Hospital General de Culiacán tenga el respeto al individuo, la beneficencia, o sea, eso me diría que en realidad no lo tienen, ¿no? Entonces, una visión también tiene que ser muy bien, digamos, pensada. Por eso dicen que las características es que es breve, es fácil de captar y recordar y finalmente nos inspira, ¿sale? Pero bueno, un punto importante es que yo no puedo poner cosas que ya damos por hecho, ¿no? Por ejemplo, los valores y que eso es algo que quiero lograr, ¿no? Entonces, pues eso da un doble mensaje. Y también los objetivos. Y ahí les pongo un poquito precisamente la imagen de referencia, pues los objetivos del desarrollo sostenible, que es parte precisamente de lo que se ve en esta materia, pero finalmente los objetivos se tienen que alinear no solamente a los, digamos, objetivos nacionales, sino también a los internacionales, ¿no? Precisamente porque en esta globalización, pues ya si a Estados Unidos, como dice, no le da una gripe, pues a nosotros nos está dando prácticamente algo que nos lleve a una hospitalización. Entonces, en este caso hay veces, ¿no? Como lo que nos sucedió en la pandemia, precisamente que, pues bueno, fue en China, ¿no? Donde hubo el primer infectado y bueno, pues medio año después ya todo el mundo andaba con lo mismo. Entonces, en este caso, precisamente, los objetivos que se plantean para el sistema de salud, pues buscan alcanzar de forma tanto cuantitativa en un tiempo determinado, el fin que se persigue mediante las demás etapas del proceso administrativo. Entonces, en este caso, pues nos ayudan a desarrollar las metas y la definición de las acciones. Bien, ahí tenemos precisamente abajito, pues también que los objetivos se pueden elaborar por una división, para un departamento, para una sección o para los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, también se puede generar una jerarquía de objetivos porque finalmente, pues todos dentro de la organización están interrelacionados. Entonces, en este caso, pues hay veces que los objetivos se basan en algunos aspectos como la situación del mercado, las utilidades, el uso de recursos, la innovación, el desarrollo o el desempeño del recurso humano, los recursos físicos y financieros, y bueno, pues finalmente se integran para formar una jerarquía de objetivos. Bien, entonces los objetivos en el sistema de salud, pues son documentados por escrito, no se deben confundir con la estrategia es el cómo lo voy a lograr y el objetivo es el qué quiero hacer. Van a ser difundidos para que todos los conozcan, son estables para que no generen conflictos, se expresan de manera breve, clara y precisa y tienen que ser reales, alcanzables y pues también se tiene que determinar el grado de prioridad. Aquí tenemos al final de la diapositiva un ejemplo. El programa IMSS Solidaridad tiene por objeto proporcionar servicios de salud integrales de primer y segundo nivel, oportunos y de calidad a la población abierta, sin acceso regular a los servicios de salud de zonas rurales marginadas. El modelo de atención integral a la salud se sustenta fundamentalmente en la participación comunitaria para la realización de actividades tendientes a mejorar las condiciones de salud de los individuos, su entorno familiar y comunitario. ¿Vale? Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo integramos estos pequeños datos en un solo párrafo.
Bien, ahora cuando hablamos de estrategias, bueno, en este caso es el caminito que hay que recorrer o la forma en cómo voy a resolver el objetivo que me he planteado. En el segundo párrafo tenemos el ejemplo de un objetivo en el sistema de salud. Por ejemplo, yo me puedo poner como objetivo disminuir en un 50% los casos de dengue en una comunidad de Veracruz con respecto al año 2015. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues como estrategia vamos a diseñar un programa de educación para la comunidad veracruzana en donde se va a aplicar todos los meses del año, ¿no? Porque finalmente quiero prevenir, no nada más controlar. Entonces, como primera actividad, vamos a realizar transmisiones en televisión y radio en la comunidad por la mañana y por la tarde, difundiendo medidas de prevención que las familias van a considerar. Segunda actividad, vamos a realizar visitas domiciliarias para difundir las medidas preventivas para evitar la propagación del dengue. Y finalmente, en conjunto con alguna otra secretaría, pues realizar el control de vectores de alta incidencia de la enfermedad, probablemente a través de una fumigación masiva, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues la estrategia digamos, el objetivo es precisamente lo que quiero lograr y la estrategia es las actividades. ¿Cómo voy a lograr que se cumpla ese objetivo? Cuando diseñamos estrategias, vamos a considerar que cuando tomamos decisiones, pues también tienen riesgos, ¿no? En este caso, tenemos que pensar en qué me puede fallar, cómo no se puede lograr, ¿sale? Entonces, en este caso, tenemos que evaluar las estrategias de manera muy cuidadosa. El personal que las proponga, en dado caso las estrategias, pues van a estar debidamente capacitados. Para lograr los objetivos se deben diseñar estrategias de acción. La toma de decisiones debe hacerse de manera analítica con base en hechos y resultados, básicamente en datos. Los integrantes del servicio deben participar en pro de los objetivos y se deben elaborar políticas y lineamientos que rijan las funciones y actividades de todos los integrantes de los servicios de salud. Bien, también vamos a considerar que por cada objetivo, pues vamos a establecer las estrategias que correspondan. En el ejemplo que les puse, pues tenemos 3 acciones, ¿no? Pero bueno, puede ser una, pueden ser 3 o pueden ser más. También pueden existir los errores porque normalmente son inevitables, sobre todo cuando pues consideramos a muchos actores. Y entonces, bueno, en este caso, si existen, pues también, digamos, reconocer, ¿no? Sobre todo que pues hay gente que no tiene la preparación y en dado caso, pues podrían no tener esa visión de tomar decisiones. Entonces, en este caso, pues siempre se debe contar con gente que tenga conocimiento y experiencia. Las decisiones deben estar basadas en un proceso lógico, en datos estadísticos y numéricos. Y finalmente, la participación y compromiso de los directivos, pues es importante para lograr la implementación de las estrategias, porque muchas veces, en dado caso, se proponen y resulta que los directivos ni saben y después pues se cancela. Bien, como ahorita digo, y mencionando el ejemplo, ¿no? Ahorita lo que les comentaba la rectora con respecto a la actividad de proyecto, pues eso sucede, ¿no? Que a veces platicamos o nos presentamos con el maestro fulanito, con el prefecto fulanito, con las secretarias, y ellos les van a pasar el dato, ¿no? Y ya cuando llegamos y que ya casi formalizamos, pues resulta que el director o la directora de la escuela, pues ni estaba enterada, ¿no? Y entonces, pues ahí empiezan precisamente, pues algunos conflictos. Bien, ahora, hablando de políticas. Las políticas en el sistema de salud son lineamientos que guían las acciones para el logro de los objetivos y facilitan la toma de decisiones. Algo interesante de las políticas es que son flexibles. En dado caso, se adecúan precisamente a las condiciones o el entorno precisamente de la situación, ¿no? De lo que se viva en la comunidad. Sin embargo, una regla o un reglamento, pues no es tan flexible y normalmente se aplica de manera, digamos, directa. Ahí tenemos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de una regla es los empleados que se contraten para el área de enfermería deben ser de sexo femenino y licenciados en enfermería, ¿no? Pues nada más van a querer mujeres y licenciadas en enfermería, ninguna técnica en enfermería. Una política, ¿no? Los empleados que se contraten como camilleros preferentemente serán de sexo masculino, la edad mínima será de 24 años, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos condición física y en dado caso, pues hay paramédicas, ¿no? Que ya saben técnicas y manejo de camilla o técnico y manejo de movimiento de pacientes, entonces, pues digamos que ya tienen
experiencia, ¿no? Entonces, algo que también se define cuando se hace un proceso administrativo o se evalúa un proceso administrativo es si se mantiene como regla o se mantiene política. Por ejemplo, esa regla en donde nada más queremos sexo femenino, pues en la época actual, ¿no? Si nosotros lo pusiéramos, pues alguien va a preguntar, ¿y por qué nada más quieres mujeres, no? O sea, es así como que pues, eres misógino o eres otra cosa, y entonces hay cosas que no se pueden llevar, digamos, en la actualidad a cabo, ¿no? Por eso precisamente lo pongo ahí como ejemplo. Bien, entonces, cuando hablamos de políticas, para que una política cumpla con su finalidad, pues debemos dejarla documentada, redactada con claridad y precisión, difundirla en los niveles o áreas en las que se aplique. Se tiene que actualizar y revisar continuamente. Como les decía ahorita, pues bueno, bajo las condiciones actuales hay cosas que no pueden ser aplicadas como se aplicaban hace 15, 20 años. También van a servir de sustento a la filosofía, misión y visión del sistema de salud. Bien, ¿cuáles son las técnicas de planeación? Hablando de técnicas de planeación, tenemos cuantitativas y cualitativas. Obviamente son muchas herramientas, pero aquí en la clase, pues aparte, con el tiempo que tenemos, tampoco vamos a mencionarlas todas. Pero en esta diapositiva vamos a ver precisamente en técnicas cualitativas, o sea, digamos, hablamos de cualidades, no de datos cualitativos. Estamos hablando de que pues, puedo hacer un FODA, puedo hacer lluvia de ideas, círculos de calidad y equipos de mejora con técnicas Delphi, eh, grupos con técnica de grupo nominal, en este caso, pues todos aquellos que estén relacionados con la mejora continua, con el proceso, pues son los que van a participar, y el cuadro de mando integral, que en este caso, pues todos los jefes revisan y entonces ellos proponen las mejoras. Sin embargo, estamos hablando de percepciones, estamos hablando de datos que en dado caso pueden ser subjetivos. Entonces, también digamos que normalmente sugerimos que existan dos técnicas, tanto una cualitativa como una cuantitativa. Cuando hablamos de las técnicas cuantitativas, hablamos de números, hablamos de operaciones matemáticas sobre todo. Entonces, hablamos, por ejemplo, de redes CPM y PERT, que en este caso estamos hablando de medir el proceso de acuerdo con sus etapas, ¿no? Árboles de decisión, que en este caso pues, son operaciones matemáticas y probabilísticas para saber si vamos a lograr o no los resultados. Estudios de factibilidad, también hablamos de simulación, ¿no? Hay muchos programas informáticos en donde yo les pongo datos y pues me dicen si voy a lograr el resultado con, digamos, la organización como la cuento. Y luego tenemos 7 herramientas de calidad de Ishikawa y finalmente una herramienta visual que es el gráfico de Gantt. Pero el gráfico de Gantt pues nada más me dice cómo voy avanzando en el proyecto, ¿no? Que es una barra, digamos, de calendario y pues voy marcando si se cumple o no el avance. Bien, vamos a mencionar, digamos, los principales, ¿no? Los más conocidos. Tenemos el FODA. El FODA, pues, se le conoce como el estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En este caso vemos ahí en la diapositiva, pues, la fortaleza es el punto fuerte o característica del sistema de salud que facilita el logro de los objetivos. Las oportunidades, factores del entorno externo que propician ese logro. Debilidades, factores propios del sistema que obstaculizan el logro de objetivos y las amenazas, factores externos del entorno que afectan negativamente e impiden el logro de los objetivos. Bien, en este caso, pues bueno, tenemos pasos, ¿no? Lo primero es establecer el o los objetivos claros, específicos, medibles, realistas y ubicados en el tiempo. Después hacemos el análisis externo. Identificamos puntos fuertes o las oportunidades que existen precisamente en el sistema de salud y cómo se pueden aprovechar. También identificamos en dado caso las amenazas, porque estamos finalmente haciendo análisis externo, que existan en ese entorno y pues en dado caso cómo las podemos evitar o eliminar o también en dado caso pues convertirlas en fortalezas. Bien, en este caso, cuando hablamos precisamente de analizar factores, pues tomamos en cuenta la situación cultural, social y económica de la comunidad o la población, las características demográficas, ¿no? Estudio de análisis de poblaciones mediante estadísticas, situación política, leyes, normas de salud, políticas gubernamentales que pueden influir en las políticas internas, análisis de la demanda, ¿no? Características de los usuarios del servicio y las necesidades de la sociedad. Bien, ahora, cuando hablamos del análisis interno, hablamos de las fortalezas que tiene el sistema de salud y cómo las podemos maximizar. También, pues vamos a buscar las debilidades, que en este caso, pues para minimizarlas o eliminarlas. Las características que vamos a buscar son los recursos y capacidades, ¿no? Vamos a identificar recursos y capacidades con las que cuenta ese sistema de salud o esa institución. Identificamos los componentes organizativos, como su estructura, su misión, visión, valores, resultados de indicadores de calidad, entre algunos otros.
Analizamos el capital humano con que cuesta el sistema de salud, el estudio de situación financiera, análisis de prestación de servicios y el inventario físico y de materiales. Y finalmente tenemos pues la matriz FODA, ¿no? Que en este caso pues normalmente es una tablita de 4 cajas en donde tenemos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Y entonces, una vez que las describimos, pues bueno, vemos cuáles son esas oportunidades, fortalezas y finalmente visualizamos un esquema, cuál es la situación real del sistema de salud. Bien, por ejemplo, y lo mencioné el semestre pasado, si nosotros hablamos precisamente de quién iba a sustituir, cómo iban a sustituir el programa de el Seguro Popular, ¿no? Bueno, pues en su momento se habló del INSABI, pero pues el INSABI no hace programas, no era un instituto. Entonces, si nosotros ponemos en esa, digamos, tela de juicio al IMSS, al ISSSTE y a Secretaría de Salud, si vemos fortalezas, pues el IMSS nos les ganaba, ¿no? Porque en este caso, el IMSS tiene recursos externos, ¿no? Que en este caso son patrones y trabajadores, pues ellos a través de sus cuentas obrero-patronales, pues tienen más recursos que las otras instituciones. ¿Por qué? Porque el ISSSTE tiene empleados, pero al final son empleados de gobierno, o sea, sigue siendo el presupuesto federal. El secretario de Salud depende totalmente del presupuesto que le asigne la federación. Entonces, en recursos, pues el IMSS ya tiene una fortaleza. Segundo, en este caso, cobertura. Si estamos hablando de la estructura del IMSS, pues obviamente tiene mucha mayor estructura porque le da servicios a la iniciativa privada. El ISSSTE no, el ISSSTE es a los trabajadores del Estado y Secretaría de Salud pues tiene algunas instituciones, perdón, algunas unidades de primer, segundo y tercer nivel, pero también su cobertura no es tan amplia porque finalmente estaban atendiendo precisamente a los desempleados, a los del sector informal. Además, manejaban cuotas de recuperación, entonces en este caso, pues tampoco tenía grandes fortalezas, ¿no? Y pues la última, si hablamos de la estructura, si hablamos precisamente de la capacitación, sobre todo de los trabajadores, bueno, pues en este caso digamos que toda la gama de profesiones que puede tener o atender el IMSS, pues no la tiene el ISSSTE. Y en dado caso, por ahí en ciertos aspectos, Secretaría de Salud, pero finalmente el Secretario de Salud tampoco tenía precisamente tantas capacidades, porque finalmente tiene unidades de tercer nivel, pero pues estamos hablando de que pues tiene que recurrir a ciertas instancias para llegar precisamente a esos servicios. No, pero el IMSS no, el IMSS sí tiene una mayor capacidad, tiene una mayor estructura y pues finalmente los pacientes y el tipo de enfermedades, lesiones que atienden, pues le da mayor capacidad a su personal, ¿no? Entonces, en este caso, pues si simplemente hablamos de fortalezas, pues el IMSS era el más adecuado precisamente para llevar a cabo el IMSS Bienestar, ¿no? El programa del bienestar, que las otras dos instituciones. Ahora, para hablar precisamente de las debilidades, bueno, en el caso de la debilidad del IMSS, pues tiene que ver también con maximizar esos recursos, porque finalmente el IMSS ya tenía programas del gobierno federal, que en este caso estamos hablando de la seguridad para el trabajador del campo, ¿no? Entonces, en este caso, pues es una debilidad porque finalmente tienen que utilizar recursos de la misma institución para poder maximizar la prestación de servicios. Entonces, digamos que pues si hablamos de debilidad, pues tiene que ver igual con recursos, tiene que ver con insumos, porque pues tiene que maximizar todavía más con los recursos que tiene. ¿Sale? Bien, entonces, para eso nos ayuda el FODA, ¿no? Entonces, nosotros normalmente ponemos las mismas características para poder identificar precisamente qué me puede ayudar y en dado que puede jugar en mi contra. Bien, pasamos a otra herramienta. Tenemos el Gantt. Como les decía, la herramienta del Gantt pues es algo cualitativo porque finalmente pues nada más me da la característica de avance de los programas. Sí nos apoya, obviamente, porque nos da la consecución de las tareas, pero bueno, finalmente nada más nos da referencia de si vamos o no cumpliendo con las fechas, ¿no? Con el logro de pequeñas tareas. Bien, después tenemos como técnica cuantitativa la investigación de operaciones. La investigación de operaciones es, pues, digamos, importante porque nos da resultados, digamos, cuantitativos a nivel de modelo matemático. O sea, en un modelo matemático, pues yo pongo el problema, en dado caso, ya con la tecnología actual, puedo hacer una simulación y entonces a partir de ello me da las probabilidades de lograr o no los resultados.
¿Cuáles son las etapas de la investigación de operaciones? Pues básicamente formulo un problema, formulo el modelo matemático, ¿no? A través precisamente de algunas ecuaciones, le doy solución al modelo matemático, valido el modelo, en dado caso, de acuerdo con las características iniciales y los elementos que me sirvieron de guía para poder establecer el modelo, y finalmente, pues bueno, si es viable, pues implementar la solución. Entonces, la investigación de operaciones en sus etapas, pues es definir el problema, cuál es el alcance de lo que queremos investigar. También en este caso, pues vamos a poner elementos de ese problema de decisión, especificación de alternativas de decisión, determinación del objetivo del estudio y especificación de las limitaciones bajo las cuales funciona el sistema modelado. Construimos el modelo, que es pues traducir la definición del problema a relaciones matemáticas, por eso les decía, hay que hacer ecuaciones. La solución del modelo es el análisis de sensibilidad que tiene que ver con la información sobre el comportamiento de la solución óptima, validación del modelo, comprobar si pues hace lo que se requiere y finalmente lo implementamos en dado caso, como les decía, de ser viable. Ahora, muchas veces es curiosito porque luego dicen, ay, ¿qué hacen los de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, ¿no? Porque pues así como que puras matemáticas, ¿no? Pero no, ellos los utilizan no nada más en algo financiero o en algo, digamos, de producción, sino también precisamente en toma de decisiones de instituciones de salud, ¿no? Ellos hacen proyecciones precisamente a través de ecuaciones. Bien, tenemos otra técnica que en este caso se le conoce como PERT, que es Program Evaluation and Review Technique, que básicamente es una técnica de evaluación y revisión de los programas, ¿no? ¿Cuál es la característica interesante? Bueno, pues que a través precisamente de estos números que ven ustedes en esa red, tenemos pues los tiempos más probables, los tiempos más optimistas y los tiempos más pesimistas. Y también a través de ecuaciones matemáticas muy sencillas, pues determinamos el tiempo que me va a llevar una actividad, ¿no? También a partir precisamente de la técnica PERT es que tenemos la ruta crítica, ¿no? Ahí en el diagramita que les pongo en pantalla, tenemos abajito en los cuadros rojitos donde dice Critical Path, tiene que ver precisamente con eso, con la ruta crítica. ¿Cuáles son las actividades que son imprescindibles para el logro de mis objetivos, ¿no? Entonces vamos tomando decisiones precisamente para poder avanzar. Digo, no lo voy a poner en un contexto, digamos, hospitalario, pero sí por lo menos de nuestra escuela de medicina, ¿no? Si nosotros en dado caso vemos, hacemos una técnica de un semestre, pues estamos hablando de que pues hay maestros que hacen proyectos, hay maestros que generan problemas. Bueno, me refiero a que su técnica de, no me refiero al maestro que genera problemas, perdón, me refiero a que utiliza la técnica o el aprendizaje basado en problemas. O también que hay maestros que utilizan el aprendizaje basado en proyectos. Eh, a lo que me refiero es que cada uno hace su planeación, ¿no? Y que utiliza sus técnicas para poder, digamos, darle el aprendizaje al alumno. Sin embargo, pues estamos planeando a lo mejor actividades en línea, a lo mejor actividades presenciales, depende también de cómo se organice ese semestre, pero llega, por ejemplo, un paro de labores, ¿no? Ah, bueno, pues promovido por alumnos, promovido por administrativos o por docentes. Y entonces, pues viene precisamente ya la instauración de la ruta crítica. Para nosotros, ¿qué es la ruta crítica? Que es tener las calificaciones de los tres parciales, ¿no? Y en dado caso, darle la oportunidad al alumno del extraordinario y finalmente el ETS. Entonces, si nosotros lo vemos así como que en la parte bonita es, ah, bueno, pues adicionalmente a que voy a hacer el examen, pues van a hacer un proyecto. Abajito, ah, pues van a hacer una tarea o van a hacer una visita escolar, ¿no? Y entonces, estas tres tareas que están, digamos, por encima y por debajo de la línea principal, es aquello que puedo lograr si tengo un semestre normal, ¿no? Pero mi ruta crítica básicamente es tener calificaciones de tres parciales. ¿Y qué es lo mínimo para lograr esa calificación? Pues un examen, ¿no? O en dado caso, un trabajo, ¿no? Es decir, bueno, ya no me da para el examen y no les enseña nada, entonces pues déjales un trabajo, ¿no? Y entonces con un trabajo ya les das calificación, ¿sale? Bueno, pues en este caso, si lo trasladamos a un entorno hospitalario, pues es básicamente lo mismo. ¿Tengo que vacunar? Pues no hay vacunas, ¿no? Tengo que dar servicio de urgencias, no hay insumos. Entonces, pues ahí tenemos que tomar decisiones precisamente para lograr, pues en este caso en el hospital, conservar la salud o curar al paciente. Bien, otra de las técnicas que tenemos es las herramientas de calidad de Ishikawa.
En el cuadrito de arriba lo tengo más ordenado, la imagen azul es un poquito más de referencia. Por ahí dejé mal ubicada mi imagen, pero bueno, finalmente ese es el orden en el que utilizamos precisamente las herramientas. Y Chicago nos dice, primero haz tu diagrama de pescados, identifica las causas que te generan los problemas. Una vez que identificas las causas de los problemas, haz tu hoja de verificación. Llévalos a las áreas productivas en donde se están dando los problemas y verifica que realmente se presente eso. Una vez que tengo mi hoja de verificación, entonces genero mi gráfico de control, ¿vale? Pues digamos, mi gráfico de control tiene que ver con mi gráfica de barras o de líneas, en donde pues monitoreando las diferentes actividades, pues obviamente voy a colocar esa parte. Por ejemplo, en un diagrama de Chicago, yo tengo como problema en el hospital que no se entregan de manera adecuada las notas médicas al final de los turnos, ¿no? Y entonces en la hoja de verificación me doy cuenta que se quedan dormidos los internos o los residentes, y entonces al quedarse dormidos, pues se les olvida entregar las notas, ¿no? Y entonces en este caso, un gráfico de control, pongo una persona que verifique cuántos internos o residentes se quedan dormidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi gráfico de control es, sí, tengo 3 internos, 4 residentes, y de los 7 se duermen 5, ¿no? Y entonces de esos 5, ¿quiénes me entregaron las notas médicas? ¿No? Y entonces ahí voy viendo precisamente esa partecita. Bien, el histograma tiene que ver precisamente con el análisis del 80-20. El 80% de digamos, de los efectos se reducen con el 20% de las causas, ¿no? Pareto tiene una identificación muy interesante porque dice que si atendemos el 20% de esas causas, normalmente vamos a atender el 80% o resolver el 80% de los problemas. Bien, entonces el histograma me ayuda precisamente para el diagrama de Pareto, y finalmente tengo el diagrama de dispersión, ¿no? Que en este caso es una correlación entre variables, la que puede estar presentándose, que es el problema, y el efecto, ¿no? Que en este caso es el resultado buscado. Y finalmente, pues el muestreo estratificado, que en este caso, pues es implementar las soluciones. ¿Cómo hacemos para que los médicos no se duerman después del pase de visita, para que me entreguen las notas de manera adecuada? Pues les voy a regalar café, ¿no? O les voy a salir a dar 20 vueltas al patio, o los voy a mandar a tal lugar para que, eh, pues, digamos, descansen, ¿no? Bueno, ya estoy buscando medidas precisamente para que se logren los resultados. Bien, entonces, en este caso, la siguiente etapa es la organización, pero como se los mencionaba, la primera parte importante siempre es la planeación. En dado caso, ¿qué me está generando problemas y cuáles son las soluciones para poder implementarlas? Bien, en la organización. Bueno, pues la organización dentro del sistema de salud se refiere a la planeación de actividades y procesos que vamos a llevar a cabo. En este caso, pues vamos a determinar las actividades que se van a realizar y cómo las vamos a coordinar de tal forma que, pues en conjunto, precisamente digamos, se observe una sola actividad. Bien, en este caso, Lourdes Munch, por allá en 2010, nos definía la organización de manera general como el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquía, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Ahora, la organización en el sistema de salud se refiere a dividir, agrupar, estructurar y ordenar las actividades dentro del sistema de salud de acuerdo con el nivel de atención o tamaño del sistema y al entorno en el que se ubica el mismo. Bien, entonces en este caso, pues normalmente hacemos referencia a la división de funciones o actividades, departamentalización por áreas, autoridad, responsabilidad, compromiso de los equipos y grupos de trabajo para cumplir con eficacia y eficiencia el programa establecido. Bien, ¿cuál es la importancia de hacer una organización de manera adecuada? Pues primero definimos la estructura correcta, determinamos los niveles jerárquicos de toma de decisiones. Muchas veces el nivel jerárquico se ve así como que el mando, ¿no? El que es jefe, pero no. De hecho, siempre lo tenemos que ver como la toma de decisiones. Yo lo platicaba con algunos colegas, ¿no? Cuando tenía gente a mi cargo, y muchos de ellos decían, pues para mí es más fácil, pues, digamos, mi puesto, ¿no? Como operativo, porque el que toma las decisiones eres tú.
¿no? O sea, me llevaba más tiempo a mí tomar decisiones o analizar el trabajo, pues, de las personas que estaban colaborando conmigo, ¿no? Entonces, el nivel jerárquico muchas veces es que es el jefe, es el que tiene autoridad, pero no, estamos hablando de tomas de decisiones y de resolver problemas del grupo o el equipo de trabajo. También hablamos de la organización de funciones en departamentalización por áreas. Y finalmente la coordinación del trabajo para que tengamos un orden y esto pues en dado caso puede repercutir en el servicio con calidad y calidez. Bien, ¿cuáles son los tipos de organización? Bueno, tenemos la organización funcional. En este caso, como lo dice su nombre, pues es la funcionalidad del nivel de dirección general, subdirecciones, jefaturas, coordinaciones, supervisores y pues finalmente el personal operativo. Así definimos claramente las responsabilidades y el puesto de cada empleado para establecer las interacciones de las actividades que llevan a cabo entre sí. Porque también una de las funcionalidades de la organización es que no se dupliquen tareas o puestos de trabajo. Bien, se puede hacer una organización por comités. Por ejemplo, tenemos dentro de los hospitales el comité de bioética, ¿no? Que, bueno, pues se tiene que reunir para analizar casos cuando, pues, digamos, se complica la atención de los pacientes y los procedimientos del sistema de salud. También tenemos el comité de seguridad, ¿no? Que en este caso, bueno, pues se encarga de revisar y dar continuidad a los programas establecidos para asegurar los servicios de salud. En este caso, tenemos dentro de de esta organización ciertas fases. ¿Cuáles son? Pues primero, la división del trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, podemos tener divisiones verticales u horizontales para repartir y limitar las actividades. Después de eso tenemos la jerarquización, que en este caso es una vez que ya tenemos la organización vertical u horizontal, entonces damos un rango, un grado, un nivel o una importancia. En el tercer punto, pues la departamentalización. Separamos y agrupamos las funciones y operaciones en áreas específicas. Y en este caso, pues también de quién van a recibir órdenes. En el punto 4 tenemos la coordinación, fases de organización, división del trabajo, jerarquización y departamentalización, así como la descripción de obligaciones y funciones para estar sincronizados, ¿no? Con esto logramos el desarrollo, progreso y mejora de ese sistema. ¿Cuáles son las herramientas de organización? Pues tenemos herramientas gráficas, ¿no? En este caso el organigrama, porque el organigrama nos muestra la estructura orgánica interna formal, las relaciones, los niveles jerárquicos y en algunos casos, cuando es, digamos, tenemos más información, pues las principales funciones que se deben desarrollar. Bien, en este organigrama nos tiene que mostrar la división de funciones, los niveles de jerarquía y las líneas de autoridad y responsabilidad. En esta diapositiva vimos un ejemplo precisamente de un organigrama. Esas líneas no son, digamos, de manera arbitraria, sino que nos muestran precisamente las relaciones entre los diferentes, digamos, áreas o servicios, ¿no? Ahí tenemos la dirección general. De la dirección general, pues de manera independiente está la Contraloría, pero de la dirección general tenemos la dirección médica y la dirección administrativa. Y de cada dirección, pues tenemos subdirecciones, ¿no? Digo, ya, finalmente, pues cada una lleva a cabo sus funciones. También tenemos herramientas de organización. En este caso tenemos los manuales, ¿no? Que se suman precisamente al organigrama. En este caso tenemos manual de políticas, de bienvenida, de organización, de procedimientos, de puestos de trabajo, el de seguridad e higiene, el de calidad y mejora continua, el de seguridad para el paciente, ¿no? Depende mucho de la institución, pero normalmente tenemos documentos. Tenemos también los diagramas de flujo o flujogramas. Con esto precisamente nos dice cómo interactúan los diferentes puestos de trabajo o las diferentes funciones para lograr el objetivo que se plantea. Entonces, en este caso, pues de una manera gráfica representamos la sucesión de pasos de un procedimiento. Bien, también tenemos el análisis de puestos. Aquí, en dado caso, describimos y registramos el objetivo de un puesto de trabajo, las principales funciones y actividades, responsabilidades, líneas de mando, condiciones bajo las que se deben llevar a cabo las actividades, conocimientos, habilidades y actitudes que sean necesarias para realizar la actividad. Y lo mismo, ahí tenemos precisamente un ejemplito, un diagramita en donde se ve el puesto de trabajo, ¿no? Y qué es lo que tiene que contener. ¿Cuál es la utilidad de analizar los puestos de trabajo? Pues que, digamos, tenemos claridad en la estructura de la organización,
en el puesto de trabajo que se está implementando, el grado de autoridad, el alcance de control, el criterio de rendimiento y en dado caso, pues ahí identificamos la redundancia de empleados, ¿no? Que en este caso, pues digamos que se pueden duplicar funciones o tareas. Bien, si nosotros pensáramos precisamente cuál es la posición jerárquica del médico interno de pregrado, ¿no? Que ustedes ya próximamente van a hacer, pues en dado caso siempre vamos a pensar pues en el jefe de enseñanza, ¿verdad? Porque ustedes siguen siendo estudiantes. Y en este caso, si nosotros los vemos en la jerarquía, pues ustedes como internos de pregrado pues están hasta bajito precisamente de esa jerarquía hospitalaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos a los internos de pregrado, luego a los pasantes de servicio social, después tenemos a los residentes, luego a los adscritos o de base, jefes de servicio y bueno, al final, pues los niveles directivos. Entonces, en este caso, pues ustedes en esa jerarquía, pues están precisamente abajo. Pero no lo veamos desde una manera negativa, viéndolo de una manera positiva. Ese rango tiene que ver precisamente con la evolución del conocimiento y de las habilidades. ¿Por qué? Porque en dado caso, el interno de pregrado necesita una mayor supervisión, ¿no? ¿Por qué? Porque en dado caso, pues se ejecutan actividades siguiendo las instrucciones del jefe, porque finalmente siguen en formación, nada más que aquí es una formación práctica, ¿no? El de servicio social ejecuta actividades tomando pequeñas decisiones supervisadas, porque finalmente, pues ya están próximo a egresar. Los residentes, en dado caso, pues ejecutan las actividades tomando mayores decisiones, supervisa y designa actividades a los nuevos integrantes, pues él es responsable de los internos y de los de servicio social. Y finalmente tenemos a los adscritos, ¿no? En este caso ejecutan tomando decisiones con responsabilidad absoluta y tiene que liderar al equipo. Entonces, en este caso, pues obviamente siempre dicen lo mismo, ¿no? De, pues no los van a dejar hacer ciertas cosas porque en dado caso el responsable y el que tomaría precisamente las decisiones, pues es el adscrito, ¿no? Por eso precisamente no, digamos que hay una jerarquía precisamente, y como les decía, en la toma de decisiones. No nada más es porque es jefe o porque tiene el puesto, sino porque hay una responsabilidad cuando se prestan los servicios. Por eso también lo que buscan precisamente, mientras más alto el nivel, pues necesitan gente más proactiva, gente con mayores habilidades, con mayores conocimientos, pues para ir delegando precisamente esa confianza, ¿no? Porque finalmente decimos que la confianza se gana, no es algo que se tenga de manera inmediata. En el cuadrito de junto tenemos precisamente estos 4 puntos. En el primer cuadrito, pues necesitamos dirigir al nuevo empleado, ¿no? Al nuevo personal. En el segundo, pues esa persona tiene que persuadir, ¿no? En este caso, digamos, para lograr los resultados, pues tiene que demostrar precisamente que puede ser digno, bueno, que puede tener confianza en sus decisiones. En el tercero participa en la toma de decisiones, ¿no? En este caso, pues ya digamos que pone su punto de vista sobre algo que se tiene que realizar. Y finalmente, el cuarto punto no es que tenga que hacer todo, sino que esa persona delega precisamente responsabilidad, ¿no? Pero pues obviamente es con gente en la que se confía. Bien, pasamos al tercer punto, que es la dirección. En cuanto a la dirección, bueno, pues ya hablamos precisamente de ejecutar las cosas, ¿no? Sin embargo, aquí entran en conjunto algunas otras características como el liderazgo, saber guiar, saber ejecutar, para que pues obviamente se trabaje de una manera sinérgica, ¿no? Entonces, en este caso también, pues es importante tener esas características para poder desarrollarlas. Entonces, si pusiéramos un concepto a la dirección, diríamos que es ejercer el liderazgo en ejecución de los planes del sistema de salud de acuerdo con la estructura organizacional, mediante una adecuada motivación, comunicación y supervisión para guiar los esfuerzos en conjunto de los equipos de trabajo al logro de los objetivos y metas del sistema de salud. ¿Por qué es importante la dirección? Pues porque para empezar tiene que fortalecer la motivación de los recursos humanos del sistema de salud y pues también del propio administrador. Se logra el movimiento de forma sinérgica, aplicando la comunicación. Lo establecido en la planeación y organización se pone en movimiento como un proceso continuo. Se genera un clima organizacional agradable entre colaboradores y directivos. Se toman decisiones para lograr lo que la misión y visión se propone. Y finalmente sirve como base para la implementación de la etapa de control, ¿no? Básicamente, cómo vamos avanzando. ¿Cuáles son las características precisamente de la dirección?
La principal de quien ejerza la dirección es la impersonalidad del mando. Este ejercicio de autoridad se basa en necesidades sociales de este sistema de salud para que pueda alcanzar sus objetivos y metas, no de la voluntad personal, ¿no? En este caso, la persona puede pensar muchas cosas, pero finalmente tiene que lograr los objetivos de la comunidad, no los personales. Por eso precisamente no tenemos que involucrar situaciones personales para no abusar de la autoridad conferida. De la armonía del objetivo o coordinación de intereses, los administradores conjuntamente con los colaboradores, buscan la eficiencia y eficacia coordinándose en conjunto como equipo de trabajo para el logro de los objetivos y las metas establecidas en el sistema de salud. En cuanto a la vía jerárquica, bueno, dentro de los sistemas de salud es de suma importancia respetar los niveles jerárquicos establecidos para que esas órdenes fluyan de forma coordinada y correcta para prevenir los problemas que pueden llegar a causar un conflicto. En muchas ocasiones es que hay dos personas que quieren mandar, ¿no? Y entonces, pues obviamente se confunden las órdenes. La supervisión directa, pues el administrador realiza una comunicación formal y efectiva, también apoya a sus colaboradores durante el desarrollo de sus funciones, la resolución de conflictos deben solucionarse con oportunidad para evitar que crezcan aplicando justicia y equidad. Aprovechamiento de conflictos también, cuando surgen los conflictos, bueno, pues en este caso hay que solucionarlos de manera justa, equitativa y oportuna, y con esto creamos confianza en los integrantes de los equipos de trabajo, ¿no? Y con esto fortalecemos el sistema de salud. También en este caso, bueno, pues lo planeado se lleva a la práctica y entonces iniciamos la implementación al mantener una orientación hacia los objetivos y las metas. Bien, ¿cuáles son otras características de la dirección? Bueno, pues en este caso involucrar a los integrantes de los equipos de trabajo, llevar la dirección de un sistema cuidando los derechos de los colaboradores y también, en dado caso, si no hay una adecuada dirección de recursos humanos, pues no va a ser posible llevar a cabo la implementación del proceso administrativo. Bien, dentro de las funciones de de la organización, en este caso tenemos supervisión, liderazgo, comunicación, motivación y toma de decisiones. Primero, la supervisión es la conducción y dirección de los equipos de trabajo en un sistema de salud, ya que mediante la supervisión se orienta la acción a cada integrante del equipo de trabajo para lograr los objetivos y metas. Comunicación, herramienta de la administración al día, bueno, que obviamente va a dar información apoyada por las tecnologías, ¿no? Entonces, las utilizamos para mejorar el clima laboral y facilitar las actividades diarias. Tenemos el liderazgo, ¿no? Una de las características o cualidades necesarias es precisamente que un líder va a representar con éxito la autoridad natural del sistema de salud, ¿no? Básicamente tiene que ser vocero. Ahora, en este caso, bueno, pues necesita la habilidad en el manejo de relaciones públicas para la resolución de problemas, porque tiene que tratar personalmente las coordinaciones internas y externas, aplicar normas, tener todo el apoyo y formar parte integrante de la comunidad, asistir a todas las actividades donde su presencia pueda ser importante y fomentar actividades positivas. Este líder tiene que ser innovador continuo para que desarrolle, contribuya con nuevas ideas, tiene que ser colaborativo, busca propiciar cambios positivos, también tiene que considerar los demás puntos de vista para la solución de pues las situaciones difíciles, es una persona entusiasta y que motive a los equipos de trabajo para obtener el bien común. Esta persona también, pues tiene que normalmente ostenta el cargo de director o gerente, y bueno, pues tiene que estar consciente de que en esa posición puede catalizar la unidad de mando y la autoridad para dar estabilidad a la institución. Entonces, esta persona tiene que ser considerado como ejemplo de disciplina, de trabajo, de comportamiento moral y ético, y pues básicamente verlo como el líder de equipo. También, en dado caso, pues se utilizan herramientas para evaluar, medir y controlar la actividad del sistema de salud, revisar resultados, identificar necesidades, corregir errores y programar actividades. Bien, en este caso, pues bueno, para generar la calidad de la atención debe propiciar el incremento de la eficiencia y la eficacia de los diferentes jefes mediante capacitación o estructuración de procesos. Debe tener como objetivo que cada uno de los jefes que dirige los equipos de trabajo se conviertan en especialistas calificados y gerentes con liderazgo positivo. Ahora, también tiene que tomar decisiones. Entonces, existen niveles de toma de decisión. En este caso, es muy importante la información porque en dado caso es la herramienta sustancial para tomar esas decisiones. Y esta información tiene que ser precisa, actual,
clara y depurada, precisamente para que tome esas decisiones de manera adecuada. Ahora, en este caso, cuando hablamos de niveles de decisión, pues necesitamos también información. Bien, en este caso, la información que reciba este líder o en dado caso este director, pues debe ser general, agrupada por grandes rubros o conceptos y sobre todo tiene que ser información estratégica. Tiene que serle útil para analizar el cumplimiento de objetivos y metas e identificar motivos o causas de incumplimiento. También dentro de los sistemas de información para la gerencia en los sistemas de salud, hay herramientas para la dirección, control y evaluación de grandes proyectos. Uno de los más utilizados se le conoce como Balance Scorecard o tablero de mando. De hecho, más adelante les voy a poner un pequeño ejemplito precisamente de Balance Scorecard. Bien, también, en dado caso, existen diferentes, digamos, niveles de información. En este caso, a nivel ejecutivo, tenemos que contar con análisis de gestión clínica a nivel de departamentos clínicos, unidades, procesos y patologías. Los usuarios principales son los responsables clínicos de la gestión de los procesos, la dirección médica, de operaciones, de administración y finanzas, así como la de planeación